Muy bien amigos, continuamos esta mañana de Portal de América Radio, aquí en portaldeamerica.com, y como les anunciamos en el bloque anterior, estamos recibiendo a Juan Luis Barahona, que es el presidente de Feneval, la federación que en España nuclea a las empresas de alquiler de autos, la empresa de vehículos de alquiler en general, que está pasando el coletazo posterior a la pandemia y está con los problemas que, y hablando de coletazos, todo esto que está pasando con los distintos servicios, pasa en la aviación, pasa en la hotelería, pasa en todo lo que tiene que ver con los servicios, y como no es sorpresa, está pasando con las empresas de alquiler de autos. Muy buenos días para nosotros, buenas tardes para ustedes, Juan Luis. Bienvenido a Portal de América. Buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde estemos, a todos los oyentes y muchas gracias por darme la oportunidad de participar en vuestro programa. Muy bien. Con Ramón de Isequilla, que está por allí, cerca tuyo, Juan Luis, estuvimos conversando de esta posibilidad de charlar, de esta realidad que están viviendo ustedes. Te cuento, yo, si Dios quiere, en pocos días andaré por allí, por el viejo continente, y me costó una enormidad conseguir el coche que quería, que no lo conseguí, el que quería, por supuesto, y los precios se dispararon porque, lógicamente, ¿cuál es la actualidad? ¿Qué es lo que está pasando en este momento? A mí me gusta empezar con un poco de historia, ¿no? Con Ahí todo esto. está, perfecto. Durante la pandemia, yo calculo que el 30% de las empresas de rentacar, de alquiler de vehículos, decidieron permanecer cerradas, ¿no? Más del 65% de las empresas tuvieron que vender sus coches, sus activos, para poder sobrevivir. Esta bajada de flota pues coincide con que también los fabricantes en el año 2020 deciden no fabricar coches. Como no puede ser de otra manera, si cualquiera de nosotros hubiéramos tenido una fábrica de coches y ante la pandemia del año 2020 pues hubiéramos bajado la producción, ¿no? Es humano y lógico dadas las circunstancias. Pero claro, llega el año 21 y hay que volver a poner en marcha esas maquinarias de producción de coches. Y claro, eso ya no es tan fácil. Además, algunos de los proveedores de microchips resulta que se han ido con otros sectores, ¿no? Sobre todo con el sector de la electrónica, los ordenadores, los móviles, que se empezaron a vender como si no hubiera un mañana, que afortunadamente sí que hay, ¿no? Han hecho lo mismo que muchos recursos humanos del sector, ¿no? Que se han Claro, ido a otras actividades porque no había trabajo. claro, no había trabajo, pues lo mismo, ¿no? Entonces, claro, cuando ahora queremos recuperar el nivel de producción de vehículos que hubo entonces, pues hay un problema de materiales, hay un problema de microchips, que se agrava además con parte del impacto que tiene la guerra de Rusia y que se agrava además con el impacto de la subida de precios en la cadena del transporte, con lo cual, o sea, tenemos menos coches y además somos el canal al que menos caso nos están haciendo los fabricantes. Están prefiriendo vender los coches a particulares y a empresas antes que al rentacar. Entonces esto genera un gap muy importante, que yo calculo que este verano tendremos un gap en España de una falta de unos 150.000 coches, que es una barbaridad, y sin embargo vamos a tener una demanda que va a ser el 80 al 85% de los turistas que nos visitaron en el año 2019. Entonces, nos van a faltar coches y lo has padecido tú cuando has venido a visitarnos y lo estamos padeciendo todos, desde los particulares hasta todo el mundo, porque no hay coches en el mercado. Esto obviamente genera una desigualdad entre la oferta y la demanda y que se ajusta por zonas, ¿no? Porque el impacto además no es igual en todas las zonas. Dependiendo de Claro. si tu público es más británico o si tu público es más alemán o si tu público es más de cualquier otro país, el impacto es heterogéneo y bueno, pues hay zonas que evidentemente la falta de coches es tremenda, Es ¿no? brutal. Ramón, a todo esto que dice Juan Luis, hay que sumarle el precio de la gasolina, ¿no? Que también se ha disparado.
A ver, Ramón, desde el barrio de Salamanca. Bueno, el tema de los combustibles, el tema de la gasolina es un problema, pero hay un tema mucho más grave que Juan nos va a contar ahora, que es el tema de la electricidad. Sí. Bueno, a ver, sin duda los combustibles lo que hacen es retraer esta demanda, ¿no? Y me falta por comentar una variable más que tenéis que debemos tener en cuenta, que el día que hablaba con Ramón hace una semana, 10 días, no había sucedido. La huelga de Ryanair y la huelga de EasyJet están provocando que en determinados destinos estén cayendo las reservas. Entonces, por eso decía que todavía esto se hace más complicado, ¿no? Porque en esos destinos la heterogeneidad es mayor y me van a sobrar coches en un sitio y me van a faltar en otros, ¿no? Por decirlo de alguna manera, lo hace más complicado. Y para colmo todo el tema del coche eléctrico que comentaba Ramón, ¿no? Que quería que hablara del coche eléctrico. Bueno, pues La tormenta que se viene, ¿no? sí, bueno, que se viene, ¿no? Que está. Nosotros en Baleares tenemos la obligación este año de el 6% de la compra de los vehículos nuevos han de ser vehículos eléctricos, ¿no? Sin embargo, no tenemos cargadores para esos coches. Es decir, nosotros actualmente en toda España habrá 14.000 cargadores, el 85% o más de carga lenta y deberíamos tener el doble, 28.000. Deberíamos tener 28.000 cargadores. Estamos muy lejos de la realidad de lo que es el coche eléctrico. Tenemos que hacer inversiones en infraestructuras para que de verdad sea una solución y es un problema realmente grave. Y no solo eso, cuando tú vas a recargar un coche eléctrico en un punto de recarga que no esté vinculado a tu domicilio, te puedes encontrar con precios de la electricidad varias veces más altos que el que tú pagas en casa, 2, 3, 4, 5 veces más alto, ¿no? O sea, es una cosa tremenda. Y no solo eso. El agio que viene luego de la falta, ¿no? De la falta Sí, 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 sí. de O oferta. sea, que sigue, ¿no? O sea, el tema todavía sigue. Y no solo esto, todavía hay cosas peores. Cuando el rentacar en España funciona normalmente de abril a octubre, tiene la temporada alta. Entonces se compran coches en el mes de abril y se venden en el mes de octubre. Cuando yo rentacar voy a ver al banco y le digo, mira banco, que quiero comprar 500 coches a un promedio de 10 o 20 mil euros, pues nada, préstame unos cuantos millones de euros que me tengo que comprar los coches, ¿no? Y el banco dice, no, pues tú eres una pyme, ¿no? ¿Cómo te voy a prestar los coches? ¿Cómo te voy a prestar el dinero para que compres los coches, ¿no? Y entonces va y me dice, bueno, pero yo es que mira, tengo un papel que es un pacto de recompra con el fabricante, con Renault o con SEAT, que dice que me va a recomprar los coches en este precio en el mes de octubre. Entonces el banco dice, hombre, esto es una garantía, ¿no? Entonces voy a prestarte el dinero, ¿no? Esos 5 o 10 millones de euros, dependiendo del precio medio de los coches que estés comprando, te los presto porque tengo una garantía de que Renault te los va a recomprar por una cantidad muy importante dentro de unos meses. Cuando hacemos eso con los coches eléctricos, no hay pactos de recompra. Y el precio del coche es 3 veces superior. En vez de tener un precio entre 10 y 20 mil, pues está entre 30 y 20 y tantos mil, 30.000 euros, ¿no? Es 3 veces más caro. ¿Qué va a pasar con esa realidad entonces? ¿Cómo la Pues ¿qué va a ves? pasar? Que la adopción viene porque el consumo, que la carga que tú haces en casa es mejor y ahí, si tú te mueves mucho por la ciudad, donde las zonas de bajas emisiones priman los coches eléctricos y te mueves mucho por aquí, pues te puede llegar a salir a cuenta comprar un coche eléctrico y bajar a la ciudad y volver aquí. Pero cuando tengas que hacer un viaje, pues vas a tener que estar mirando el mapa de puntos de recarga y que tengas suerte, porque hay varios, debe haber como 10 o 12, están sin unificar, que cuando llegues al punto en el que tú has previsto puedas recargar, ¿no? Entonces, va a haber o sea, sí que va a haber una adopción de coches eléctricos, pero no va a ser, en mi opinión, no va a ser el total de la solución del problema, porque hay sitios donde en buena lógica no vamos a poner un cargador, o sea, los cargadores se van a vincular al uso y el uso va a estar cerca o vinculado a las ciudades y a las carreteras que unen las ciudades, ¿no? Como nos vayamos a algún sitio fuera de esa zona, pues empezaremos a tener problemas para recargar el coche, ¿no? Y luego está la velocidad de recarga, que llegas allí, enchufas el coche y claro, si la velocidad de recarga no es
muy potente, pues te puedes tirar 12 horas, 8 horas, 6 horas esperando a que se cargue el ¿Cuánto? coche. Sí, sí. O sea, un cargador de carga rápida tarda media hora en cargar un coche y estamos hablando de un supercargador, ¿no? Ahora dicen que lo están reduciendo, pero con eso, a mí me gusta hacer unos números, ¿eh? Hacemos unos números enseguida y veréis lo que supone. Imaginaros el tráfico de Madrid, ¿no? Yo, por sacar una cifra redonda, 4 millones de vehículos, ¿no? Pues ahora cogemos y decimos el cargador este de recarga rápida que estábamos comentando, ¿no? En media hora me carga un coche. Eso quiere decir que en 24 horas me carga 48 coches, ¿no? Sin que haya tiempo entre coche y coche, es decir, que no hay ni unos segundos de cambiar al que viene detrás. Y claro, y eso implica que hay que ir a cargar a las 2:30 de la mañana, a las 3, a las 3:30, a las 4 y a las 5 de la mañana, ¿no? Bueno, pues supongamos que eso también lo hacemos. Y supongamos que no hay tiempo entre coche y coche. Y en vez de 48, voy a ser generoso y vamos a decir que por cada cargador de estas características cargamos 50 coches al día. Pues para arreglar ese tráfico de Madrid, que eran 4 millones de coches, dicen, bueno, venga, pues no vamos a arreglarlo todo, vamos a arreglar un 10%. El 10% de los 4 millones de coches son 400.000. Pues si quiero cargar 400.000 coches a 50 coches cargados el día, pues necesito 8.000 puntos de recarga. Creo que el número es significativo en sí mismo, ¿no? Es verdad que este número es un poco trampa porque algunos lo pueden cargar en casa, porque no tienes en cuenta que puede haber tantos puntos de recarga como viviendas, digo, bueno, menos los residentes que dejan los coches en la calle, que como no empiezan a tirar cables por la ventana lo van a tener un poco más difícil, y esos garajes donde no todo el mundo tiene plaza, y bueno, pues una cosa por la otra, pero yo creo que sí nos da una idea y una dimensión de que un cambio tan brutal en un mecanismo de movilidad como es el automóvil, pues no se va a hacer de hoy para mañana porque requeriría inversiones millonarias, ¿no? Y además pensar que las líneas de energía eléctrica que tenemos en casa son finitas porque están pensadas para soportar la potencia normal. Si Claro. queremos cargar un coche con muchos kilovatios, que además lo queremos porque si no, el coche no corre, no podemos circular todo el rato a 20 kilómetros por hora y queremos cargarlo, pues tendremos que cambiar esos cables por otros de mayor dimensión, de mayor sección, que soporten esa potencia. Y lo mismo el cómo han traído esa energía hasta aquí, hasta mi casa. Es decir, desde el transformador hay que recablear todo para que seamos capaces de hacer eso de manera masiva, ¿no? Entonces, no va a ser sencillo. Le decía a Ramón que son como los capilares del cerebro, ¿no? Que de pronto quisiéramos utilizarlos como la arteria del corazón, ¿no? Como la aorta, pues bueno, esto al cuerpo le lleva un montón de años hacerlo y lo mismo a las infraestructuras. Entonces, a ver, lo tenemos complicado, pero va a haber un avance muy importante en este sentido. Y bueno, tampoco nos debemos dejar impactar por esto de no, es que los coches eléctricos se venden un 100% más que el año pasado. Claro, el 100% de 1.000 son 2.000, ¿no? Y entonces, bueno, pues Bajaremos la huella de carbono, pero el estrés se irá a las nubes, ¿no? sí, bueno, a ver, yo creo que no lo hemos planteado bien, de verdad, y lo digo con la mano en el corazón, porque ahora mismo el problema que tenemos es que el parque circulante son coches de 13 años. Y esos coches contaminan 5 veces más que cualquier coche de combustión nuevo que pudiéramos comprar. Es decir, si cogemos todos esos coches de 13 años, de 10 años, y los cambiamos por coches nuevos, nuestra contaminación baja 5 veces, es decir, contaminaríamos 5 veces menos, ¿no? Entonces yo creo que por ahí era el primer paso que debíamos haber dado, ¿no? Y por supuesto que el coche eléctrico nos gusta a todos. Bueno, nos gusta a todos siempre y cuando la energía que se produzca no sea a base de quemar petróleo o quemar carbón, ¿no? Estaríamos, Porque si no, estaríamos en la misma. si no estamos en las mismas, ¿no? Cosa que en alguna isla sucede. Pero bueno, vamos a dar por hecho que tenemos una energía renovable y yo soy defensor de que la energía nuclear es renovable, ¿eh? Claro. Lo advierto, ¿no? Y me dices, hombre, ¿y por qué dices esto, no? Digo, pues yo también me gusta dar un dato. La energía que consume Madrid en un año, si fuese nuclear, sus residuos
cabrían en una caja de zapatos. Entonces esto, pues ahí dejo la reflexión, ¿no? Claro que es contaminante, porque hay una caja de zapatos radiactiva, ¿no? Pero si lo pensamos bien, probablemente sea el sistema de energía más seguro y más eficiente que podemos utilizar, ¿no? Y me temo que la solución venga por ahí. Pero bueno, esto es un tema de los políticos y ya sabéis que esto de montar centrales nucleares en general no les gusta, ¿no? No. Y por ejemplo, ya tenemos alguna. Ramón, ¿cómo sigue esta película? Nos contabas el otro día en la reunión en el Escolo, en la interesante reunión y la muy divertida charla que nos diste sobre el tema, porque tenés la habilidad de no solo informar, sino hacerlo ameno. O sea, tenés alma de Gracias. profesor y de profesor ameno, no el profesor ogro. Y nos contabas también cómo el vehículo, o sea, la parte buena de esto se va a convertir en una herramienta con prestaciones que hoy las tenemos en los teléfonos inteligentes. ¿Cómo es el tema ese? Bueno, es sencillo. La pelea a día de hoy con el usuario de cualquier cosa, de televisión, del móvil, pues es la pelea por la atención. Y resulta que cuando cogemos un vehículo, tenemos a alguien dentro del vehículo a quien podemos captar su atención, del que podemos saber dónde está, dónde se encuentra, si está geolocalizado. Además puedo hablar con el vehículo con la voz, es decir, no hace falta que aparte las manos del volante, puede pedirle al vehículo un restaurante cercano, puede pedir al vehículo unas entradas en el teatro, puede preguntarle al vehículo algún tipo de sugerencia sobre qué monumento es interesante visitar o si hay entradas para ver el próximo Madrid-Barcelona, ¿no? Y se lo estás diciendo al vehículo mientras vas en él. Y el vehículo va a conocer mucho de ti y tenemos ese tiempo para poder impactar sobre ese usuario. Por lo tanto, en mi opinión, es que los coches se van a convertir en una plataforma como ahora son los móviles, ¿no? Y como vamos a tener que tener las manos ahí, va a ser por voz, muy probablemente. Y me dirán, bueno, ¿y la conducción autónoma? Digo, también va a llegar y todavía va a hacerlo más importante el captar la atención de ese usuario, ¿no? Pero yo sí que veo que ahí detrás de todo esto hay un montón de datos, ¿no? Porque tenemos los datos de cómo se conduce el coche, ¿no? De si tu conducción está siendo más eficiente o menos, si me estás tratando bien al motor, si te estás saltando o no las normas de tráfico. Pero estos datos van a interesar a la Dirección General de Tráfico, seguro, pero al ayuntamiento también. Cuántos coches están entrando en Madrid ahora y por dónde y de qué tipo y cómo es la persona que va a entrar ahí, qué perfil tiene y cómo se le puede impactar y cuál es el destino que tiene, porque muchas veces no sabré dónde voy porque no tengo el mapa y le habré dicho al navegador del coche dónde quiero ir, ¿no? Y en función del destino me dice, mira, vas a llegar a las 2:15, alrededor tienes estos 3 tipos de restaurantes, que por tu gusto, sabemos que te gusta el japonés, hay allí uno con un chef nuevo que se llama no sé qué, ¿no? Pues me temo que acabaremos vendiéndole el alma, los datos, a este tipo de aparatos, sin ninguna duda, porque nos están dando un servicio y una calidad de servicio. Claro, todo esto no será gratis, será a cambio de una comisión, o sea, tengámoslo claro, o sea, habrá dinero de por medio, pero el nivel de servicio es fantástico, ¿no? O cuando llegas a una ciudad, te acabas de bajar de un avión y no sé, me he ido a Nueva York, ¿no? Y llego allí y me dicen, en Nueva York tienes aquí a tus amigos y te puedes alquilar el coche y ahora hay un ballet porque saben que es lo que a mí me gusta, ¿no? Y toda esa información está integrada y también va a estar dentro del coche, ¿no? Y además de toda esa información de cómo se conduce, está la mía y la de todas las personas que se monten en el coche también, ¿no? O sea, fijaros que esto va a más, va a peor, a hacerse más complejo y más impactante, ¿no? De hecho, bueno, es muy divertido, me prestaron un Tesla para probar y una de mis hijas le encantaba hablarle al coche, ¿no? Y en una de las veces fue y le dijo, dice, Tesla, ábreme la guantera, ¿no? Y la guantera se abrió, ¿no? Y entonces mi hija no se lo podía creer que el coche la estaba escuchando, ¿no? ¿Es una anécdota? Sí, pero yo creo que es una tendencia hacia la que vamos a ir. Los coches van a ser plataformas, va a haber todo un negocio alrededor de los datos. De hecho, los fabricantes ya lo saben y ahora mismo hay una pelea en Europa por ver quién es el dueño de los datos. ¿Quién es el dueño de los datos? ¿Es el fabricante que ha fabricado el coche?
¿Es la empresa de alquiler que es el propietario del coche? ¿O es el usuario? Sí sabemos quién es la víctima. Sí, claro, eso seguro. Eso es seguro, ¿no? Pero todo esto va a pasar así y va a pasar además amparado en esa tecnología 5G que ya nos está llegando desde todas partes, ¿no? Es realmente muy interesante y desde luego un cambio en la forma de hacer las cosas, y todos esos datos también serán analizados por inteligencias artificiales y descubrirán pautas de comportamiento que ahora mismo pues desconocemos, ¿no? Va a ser un cambio brutal. No sé si era esto, Ramón, lo que querías que No, comentase. lo que no suponíamos, capaz que Ramón sí, lo que no suponíamos por este lado del mundo es que nos ibas a dejar tan inquietos. Porque realmente el panorama, por un lado, es alentador porque se supone que va a ser todo mucho más simple, pero también hacia dónde vamos, ¿no? ¿Cuál es el límite? No es fácil. Bueno, hay un límite moral ahí tremendo, que duda cabe. Y luego también bueno, empiezan a aparecer ya asociaciones alrededor de la ética del uso de los datos, ¿no? Pero ojo, para el gobierno y para las autoridades de tráfico, pues saben en todo momento si está respetando todas y cada una de las Claro, señales, ¿no? lo que pasa es que cuando la ética se cruza con los intereses económicos, ahí el resultado siempre es vidrioso, ¿no? A ver, yo cuento cómo están las fichas en el tablero, no sé cómo se van a mover. Y también Claro. sé que ahora mismo el usuario tiene una voz muy fuerte que antes no tenía, ¿no? Y hay empresas que pueden tener un daño reputacional si empezamos a contar qué pasa con sus datos. Google ahora mismo está teniendo Claro. ese miedo, Facebook está teniendo ese miedo, Sí, ¿no? sí, 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 Eso sí, por supuesto. claro, claro. Pero además dejo en la mesa una reflexión más. Si nosotros queremos utilizar algoritmos de inteligencia artificial, como los que usa BBVA, el Banco de Santander o cualquier gran corporación que nos pueda venir a la mente, ¿no? Pues son algoritmos de inteligencia artificial del ecosistema de Amazon Web Services, del ecosistema de Google, ¿no? La famosa nube de Google, o del ecosistema de Microsoft, que es Azure, ¿no? Son los tres ecosistemas de datos que hay conocidos en el mundo. Hay uno más en China, pero que nos va a dar un poco más de recelo el utilizarlo. Entonces, nos faltan espacios de datos confiables, que no digo que ellos no lo sean, sino que al final todo va alrededor del mundo americano, ¿no? Parece que todos los datos van a estar ahí. Entonces, o trabajas con uno de estos tres algoritmos, o trabajas con el chino, o no tienes acceso a esos O te algoritmos. quedas al costado del camino. Claro, tenemos ahí todo un reto por delante. Ahora en Europa hay una iniciativa muy interesante de un espacio de datos nuevo que le han puesto el nombre de Gaia, Gaia como tierra, Gaia X, y que lo que pretende es ser una alternativa a estos, pero claro, nos piden a todas las empresas y a los desarrolladores que invirtamos en él para que no nos tengamos que casar con otra tecnología. Pero bueno, todavía está muy incipiente, si lo googleáis por alguna parte lo podéis ver, es súper interesante y lo que pretende es eso, democratizar el uso de los datos, ¿no? Y bueno, esto va a ser toda una batalla, vamos, ya lo es, y sin duda es la batalla del futuro. Yo no sé si tú conoces a Mafalda, la creación Sí, de Kino, sí, sí. y es aquí cuando llega el momento de decir, paren el mundo, me quiero bajar, porque realmente es impresionante. Ramón, todo tuyo el cierre de esta maravillosa nota que nos está regalando Juan Luis. Bueno, como siempre, escucharte, Juan Luis, es un placer y aprender cosas nuevas. Tú representas un sector que a veces no es reconocido, que a veces es considerado de segundo nivel, porque se habla mucho de los aviones, de los hoteles, de los restaurantes, pero las locadoras de autos a veces, los medios de comunicación sobre todo, las mandan a segundo nivel. Y como tú nos explicabas el otro día, es el vector más importante que tiene el turismo para introducirse en lo profundo de un país, en lo profundo no solo de una ciudad, sino de un país. Y sé que a través de vuestra organización, vuestra institución, están luchando por que
no solamente el gobierno, que no siempre lo reconoce como actividad turística, sino que la gente reconozca el gran valor que es el alquiler de autos, que no es solamente el auto el que tomo para mis vacaciones, son los autos para empresas, todo ese mundo grande que ha crecido, y por ejemplo el tema del transporte de proximidad de mercancías, que las empresas ahora no han podido enfrentar a hacer su stock de automóviles y alquilan. O sea, es tan importante la actividad de ustedes que me consta que están luchando para que sea reconocida. Sí, así es. Y bueno, yo voy a aprovechar para meter un poco de cuña publicitaria, Ramón, porque me dejas ahí la pelota botando y entonces pues hay que rematar, ¿no? Como buen futbolero que soy, ¿no? Y pues, a ver, somos pioneros de la movilidad compartida. Esto de la movilidad compartida lo inventaron los pioneros del alquiler de vehículos. En España en el año 49, la primera empresa, ¿no? Que además, fijaros cómo se llamaba Atesa. La montó el INI, que era entonces el estamento con poder para hacer estas cosas, y las siglas son Autotransporte Turístico Español Sociedad Anónima. Luego ya estaba implícito el turismo en ello, ¿no? Había que ¿Pero ya estaba metida Marsans ahí o no? Sí, después, Atesa Marsans, después, Claro, así fue, claro, así fue. Así fue claro. la historia, ¿no? Pero empezó siendo solo Atesa, ¿no? Fijaros. Y contaba esto porque el rentacar, los alquiladores, somos distribuidores de riqueza. Cuando llega un turista, coge un vehículo de alquiler, pues lo coge porque va a ir a algún sitio a visitar un monumento, una atracción, o va a ir a un restaurante, y allá donde vaya, además del consumo de la gasolina, pues va a consumir, va a comer, o va a cenar, o va a pagar la entrada, sea el cine, o sea el parque de atracciones, o el monumento, de manera que el turista, en vez de estar solo en un lugar, se mueve y reparte esa riqueza entre otras zonas del país. Es realmente muy importante. Y en cuanto a esa movilidad compartida, porque ahora parece que los únicos que hacen movilidad compartida son los car sharing, ¿no? Y a mí me gusta decir, bueno, aquí le cambiaron la palabra, le pusimos una palabra americana para hablar del rentacar por minutos, ¿no? Pues esto es un rentacar por minutos, que es un car sharing, sino un rentacar por minutos, ¿no? ¿Es que acaso cambia la actividad de alquilar un coche? Hasta ahora nadie ha sido capaz de demostrarme que la cambien. Por lo tanto, es otra forma más de alquilar. Y si nos vamos por el otro lado, pues tenemos el renting, los alquileres a 4 años, a 5 años, a 6 años, con todos los servicios incluidos, o a la media duración, o al alquiler de furgonetas, tan importantes en la última milla del transporte y hacer llegar esas mercancías a todos los puntos de la ciudad, ¿no? Pero cuando llega el pico de Navidades y hay que repartir un montón de paquetería, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a comprar la flota? No, soy un empresario del transporte, me alquilo unos cuantos para satisfacer ese pico de demanda y luego de nuevo los devuelvo, con lo cual estamos involucrados en toda la cadena de valor del transporte de pasajeros, del turismo y del automóvil. O sea, estamos en todas las partes, aunque en ninguna somos el gran protagonista. Bueno, el turismo probablemente sí, ¿no? En las otras de una manera un poco menos importante. Bueno, este era un poco el cierre y era muy bien, y es un cierre muy interesante. Juan Luis, te agradecemos tu tiempo. Nos has ilustrado mucho en esto que, como bien dice Ramón, es uno de los puntos fuertes precisamente de la cadena de valor del turismo. Entonces, fue la primera, pero esperemos que no sea la última, y seguiremos en contacto contigo. ¿Te parece bien? Bueno, encantado, estoy a vuestra disposición para lo que queráis. No creo que tenga tanta sabiduría, lo que estoy en un sitio donde me toca escuchar mucho y entonces, claro, lógicamente acabas aprendiendo algo, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias por dejar que estemos aquí con vosotros y a vuestra disposición. Muchas gracias, Juan Luis. Un abrazo desde aquí. Que pases bien. Venga, chao. Chau, chau. ¿Sabés cómo me doy cuenta que estoy llegando a Uruguay? Cuando miro el cielo. El cielo es nuestra bandera. Dicen que somos chicos, pero no saben que nuestro cielo es inmenso. Acá está lleno de estrellas. El cielo inspira a nuestros artistas y nos regala los atardeceres más lindos del mundo. Lo mejor de nuestro trabajo crece mirando el cielo.
Y los que se reencuentran con sus afectos, también. Este cielo lo compartimos todos. Por eso cada vez que vuelvo, vengo acá, miro arriba, tomo aire y vuelo. Uruguay despega con la modernización de 6 nuevos aeropuertos. Todo el país conectado para que despeguemos juntos. Nuevo Sistema Nacional de Aeropuertos. Aeropuertos Uruguay.